Mi mula está cuidando de la casa, reía el esposo con su amante en la fiesta de la empresa. Sin embargo, cuando la esposa apareció en el salón, todos quedaron boquiabiertos. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. Lucas Díaz caminaba con paso seguro por el amplio pasillo de su empresa. Traje perfectamente cortado, reloj suizo en la muñeca y un aire de confianza que rozaba la arrogancia. Era el tipo de hombre que parecía haber nacido para el éxito, pero quienes lo conocían sabían que ese éxito había sido fruto de trabajo duro, al menos al principio. Hace 2 décadas, Lucas era un joven con grandes sueños y escasos recursos. Provenía de una familia humilde, y su meta siempre había sido romper con el ciclo de precariedad que marcaba su historia. Fue entonces cuando conoció a Macarena, una mujer sencilla pero de carácter fuerte, que creyó en él desde el primer momento. Mientras Lucas estudiaba administración en la universidad, Macarena trabajaba largas horas como maestra para ayudarlo a mantenerse. Con el tiempo, sus esfuerzos conjuntos dieron frutos. Lucas abrió su primera empresa, una pequeña consultora que creció gracias a su ingenio y al sacrificio de ambos. Macarena no solo era su apoyo financiero, también era su confidente, su consejera y, en muchos sentidos, el corazón de la empresa en sus inicios. Cuando los contratos escaseaban y las deudas amenazaban con consumirlos, era Macarena quien lo alentaba a no rendirse. Ella veía en Lucas el potencial de un líder visionario y estaba dispuesta a luchar a su lado para que lograra sus metas. La suerte comenzó a cambiar cuando Lucas cerró un importante contrato con una multinacional. Ese acuerdo fue el punto de inflexión que transformó su pequeña empresa en un negocio próspero. A medida que su riqueza y reputación crecían, también lo hacían su confianza y su ambición. La vida que una vez compartió con Macarena en un modesto departamento quedó atrás. Ahora vivían en una mansión ubicada en una exclusiva zona residencial, rodeados de lujos que antes solo podían imaginar. Sin embargo, con el tiempo, el éxito comenzó a cambiar a Lucas. Ya no era el hombre humilde que enfrentaba las adversidades con la ayuda de su esposa. La arrogancia se apoderó de él y el reconocimiento que recibía de sus colegas y empleados alimentaba un ego que parecía no tener límites. Su relación con Macarena también comenzó a deteriorarse. Aunque ella seguía siendo la misma mujer leal y amorosa, Lucas la veía cada vez más como una figura secundaria en su vida, una sombra que simplemente estaba ahí para sostener su mundo perfecto. En los últimos años, Lucas había comenzado a tratar a Macarena con una indiferencia hiriente. Las conversaciones que antes fluían con naturalidad se convirtieron en simples intercambios de palabras vacías. Las cenas románticas fueron reemplazadas por largas noches en la oficina o eventos corporativos a los que ella ya no era invitada. Macarena, aunque notaba estos cambios, decidió mantenerse fuerte. Pensaba que quizás la presión del trabajo estaba afectando a Lucas y que eventualmente volvería a ser el hombre del que se había enamorado. Pero Lucas no estaba simplemente distante, estaba cambiando. La rutina, el éxito y la comodidad lo habían llevado a perder de vista los valores que alguna vez lo definieron. En su mente, Macarena era ahora la mujer que cuidaba la casa, un pensamiento que compartía abiertamente con Pamela, su amante, a quien conoció en un evento corporativo. Pamela trabajaba como camarera en un exclusivo restaurante donde Lucas había organizado una cena para sus socios. Era joven, atractiva y sabía cómo llamar la atención. Lucas la notó de inmediato mientras ella servía las copas de vino en la mesa. Cuando sus miradas se cruzaron, Pamela le dedicó una sonrisa coqueta que Lucas interpretó como una invitación. Al final de la noche, mientras los invitados se retiraban, Lucas se acercó a ella con la excusa de felicitarla por su excelente servicio. ¿Siempre eres así de profesional o hoy te esforzaste solo por mí?, dijo con una sonrisa seductora. Pamela, acostumbrada a los coqueteos de los clientes, respondió con un tono ligero pero juguetón. Digamos que me gusta asegurarme de que mis clientes se vayan satisfechos. Ese breve intercambio marcó el inicio de algo que, para Lucas, era un juego emocionante. Durante semanas, regresó al restaurante bajo la excusa de cenas de negocios, cuando en realidad solo quería verla a ella.
Pamela, halagada por la atención de un hombre exitoso y seguro de sí mismo, comenzó a corresponder sus avances. En poco tiempo, lo que empezó como un flirteo inocente se convirtió en una relación secreta. Para Lucas, estar con Pamela era una especie de escape de la rutina. La relación con Macarena se sentía predecible, mientras que Pamela le ofrecía la emoción de lo nuevo, lo prohibido. Disfrutaba de los encuentros furtivos, de las miradas cómplices y de la adrenalina que sentía al engañar a su esposa. Sin embargo, no se limitaba a disfrutar de la aventura en silencio. Lucas solía hacer comentarios crueles sobre Macarena cuando estaba con Pamela, refiriéndose a ella como mi mula que cuida la casa. Para él, era una forma de reafirmar su poder, de minimizar a la mujer que había estado a su lado en los momentos más difíciles. Pamela, aunque reía ante estos comentarios, no era completamente ajena al desprecio que denotaban. Pero su interés por Lucas no estaba basado en sus valores o principios, sino en el estilo de vida que él podía ofrecerle. Aceptaba sus bromas y fingía complicidad, mientras disfrutaba de los regalos costosos y las cenas en restaurantes de lujo. Mientras Lucas se sumía cada vez más en su aventura con Pamela, encontraba en ella una especie de validación para su ego. Para él, su relación secreta no era solo un escape, sino también una prueba de su poder y magnetismo. Disfrutaba de la doble vida que llevaba, seguro de que tenía todo bajo control. En su mente, Macarena estaba en casa cumpliendo con sus deberes, mientras él exploraba el placer y la emoción de lo prohibido. Pero lo que Lucas no sabía era que su arrogancia y desprecio estaban creando grietas invisibles en la estructura que había construido durante años. El Lucas que una vez fue un hombre humilde y trabajador había desaparecido, reemplazado por alguien cegado por su propio éxito. Había olvidado los valores que alguna vez lo definieron y, lo más importante, el sacrificio de las personas que lo ayudaron a alcanzar sus metas. Para Lucas, todo se trataba de su imagen, de ser admirado y deseado. Pero su obsesión por el poder y el placer lo estaba llevando por un camino peligroso. Sin saberlo, estaba poniendo en riesgo no solo su matrimonio, sino también el respeto y la estabilidad que tanto valoraba. La rutina diaria de Macarena había sido siempre metódica, un reflejo de su dedicación al hogar que compartía con Lucas. Se levantaba temprano, preparaba el desayuno, revisaba las tareas domésticas y organizaba el día. Era una vida tranquila, incluso monótona, pero la satisfacía saber que estaba cuidando lo que ambos habían construido juntos. Sin embargo, en los últimos meses, algo había cambiado. Su esposo, que solía ser cercano y atento, se mostraba ahora distante y esquivo. Lucas había desarrollado nuevas costumbres, llegadas tarde a casa, excusas apresuradas sobre reuniones de última hora y un teléfono que nunca dejaba a la vista. Al principio, Macarena intentó justificarlo. Pensó que tal vez el estrés del trabajo estaba afectándolo o que simplemente pasaba por una fase. Pero a medida que los días pasaban, los indicios de algo más oscuro se acumulaban. Una tarde, mientras limpiaba la oficina de Lucas en casa, algo llamó la atención de Macarena. Sobre el escritorio, oculto entre varios papeles, encontró un recibo de un restaurante de lujo. Lo tomó con curiosidad, recordando que no habían salido a cenar juntos en semanas. El recibo tenía fecha reciente y mostraba una cuenta considerable para 2 personas. Macarena sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No quería apresurarse a sacar conclusiones, pero la sospecha comenzaba a instalarse en su mente. Guardó el recibo en su bolso y continuó con sus tareas, intentando aparentar normalidad. Sin embargo, su mente no dejaba de reproducir imágenes de Lucas en aquel restaurante, acompañado de alguien más. Esa noche, mientras Lucas cenaba con el rostro enterrado en su teléfono, Macarena lo observó en silencio. Su actitud indiferente, que antes le atribuía al cansancio, ahora le parecía deliberada. Algo estaba ocurriendo, y aunque no quería admitirlo, una parte de ella ya conocía la verdad. Con el tiempo, Macarena empezó a prestar más atención a los pequeños detalles. Notó que Lucas nunca dejaba su teléfono desatendido. Si sonaba mientras él no estaba cerca, se apresuraba a tomarlo antes de que ella pudiera siquiera ver la pantalla.
También evitaba responder llamadas delante de ella, saliendo de la habitación con la excusa de que se trataba de asuntos de trabajo. Si estás disfrutando de esta historia, no olvides suscribirte al canal y darle me gusta al video. Una noche, mientras se acostaban, Lucas dejó el teléfono en su mesa de noche y fue al baño. Macarena sintió una fuerte tentación de tomarlo, pero al intentar desbloquearlo, descubrió que tenía una nueva contraseña. Nunca antes Lucas había protegido su teléfono de esa manera. Era como si estuviera cerrándole la puerta a una parte de su vida. ¿Qué haces?, preguntó Lucas al salir del baño, con un tono más defensivo que curioso. Nada, solo estaba moviendo tu teléfono para ponerlo a cargar, mintió Macarena, devolviéndolo rápidamente a su lugar. Lucas asintió sin más, pero Macarena notó cómo lo tomó de inmediato y lo guardó en el cajón. Era una señal más de que algo no estaba bien. Días después, mientras Lucas estaba en la oficina, Macarena decidió buscar respuestas. Su corazón latía con fuerza mientras encendía la computadora de escritorio que ambos compartían. Al abrir el navegador, notó que Lucas no había cerrado su sesión de correo electrónico. Dudó por un momento, pero la necesidad de saber fue más fuerte que su conciencia. Revisó los correos más recientes, pero no encontró nada sospechoso. Justo cuando estaba a punto de cerrar, algo llamó su atención, un archivo adjunto en un correo enviado desde una dirección desconocida. Al abrirlo, encontró capturas de pantalla de conversaciones entre Lucas y una mujer llamada Pamela. Las imágenes mostraban mensajes cargados de coquetería, citas planificadas y bromas crueles sobre la mula que cuida la casa. Macarena sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Las palabras eran como dagas clavándose en su corazón. Su esposo, el hombre al que había apoyado incondicionalmente, no solo la estaba engañando, sino que también la menospreciaba. Cerró la computadora con manos temblorosas y se sentó en silencio, tratando de procesar lo que acababa de descubrir. Esa noche, Macarena apenas podía contener las lágrimas mientras preparaba la cena. Lucas llegó más tarde de lo habitual, con una sonrisa despreocupada en el rostro. La saludó con un beso en la mejilla, como si nada hubiera pasado. Macarena lo observó en silencio mientras él se sentaba a la mesa, comiendo y haciendo comentarios triviales sobre su día. La distancia emocional entre ellos nunca había sido tan evidente. Cuando se quedó sola en la cocina, Macarena finalmente permitió que las lágrimas fluyeran. El dolor de la traición era abrumador, pero también sentía una creciente sensación de ira. No solo por lo que Lucas le había hecho, sino por cómo la había subestimado. Sabía que no podía confrontarlo en ese momento. Necesitaba tiempo para planear su próximo movimiento. Durante los días siguientes, Macarena mantuvo las apariencias. Continuó siendo la esposa atenta y cariñosa que Lucas esperaba, pero en su interior algo había cambiado. La tristeza inicial dio paso a una determinación férrea. No permitiría que Lucas saliera impune. Él había jugado con su confianza y ahora era su turno de jugar. Macarena comenzó a tomar notas de todo lo que descubría, las fechas de los recibos, los mensajes guardados en la computadora y los patrones de comportamiento de Lucas. Sabía que necesitaría pruebas sólidas para enfrentarlo, pero también para protegerse en caso de que él intentara voltear la situación en su contra. Aunque su corazón estaba destrozado, su mente se mantenía clara. Esto no es el final, se dijo a sí misma una noche mientras miraba el recibo del restaurante. Es solo el comienzo. Macarena empezó a investigar discretamente sobre Pamela. Revisó las redes sociales de Lucas y encontró pequeñas pistas que la llevaron a identificarla. Era una joven camarera que trabajaba en un restaurante exclusivo al que Lucas solía ir. Al principio, Macarena sintió una punzada de inseguridad al ver las fotos de Pamela, joven, atractiva y con un aire de coquetería que cegaramente había cautivado a Lucas. Pero rápidamente descartó esos pensamientos. No era Pamela quien había traicionado su confianza, sino Lucas. El plan de Macarena comenzaba a tomar forma. Sabía que debía ser cuidadosa y estratégica. No quería una confrontación impulsiva que pudiera terminar en una derrota emocional.
Necesitaba actuar con inteligencia, asegurándose de que Lucas sintiera el peso de sus acciones. Macarena cerró la puerta de su casa con una mezcla de emociones que apenas podía contener. Cada día que pasaba, el resentimiento hacia Lucas crecía, pero sabía que una explosión emocional no resolvería nada. Necesitaba una salida, una manera de recuperar su dignidad y demostrarle que no era la mujer ingenua que él creía. Por eso, decidió visitar a la única persona en quien podía confiar plenamente, su hermana Malena. Malena vivía en una casa más modesta que la mansión que Macarena compartía con Lucas, pero estaba llena de calidez. Al abrir la puerta, Malena notó inmediatamente la tristeza en los ojos de su hermana. Sin decir una palabra, la abrazó con fuerza. «Sabía que algo te estaba pasando», dijo Malena, guiándola hacia el sofá. «¿Qué ocurre, Maca?» Macarena, al principio, dudó. Compartir el peso de su dolor significaba aceptar la realidad de lo que estaba viviendo, pero cuando Malena tomó sus manos y la miró con esa mezcla de ternura y determinación que solo ella tenía, Macarena cedió. Le contó todo, las sospechas, el recibo, los mensajes y la traición que la había golpeado como un puñal en el corazón. Malena la escuchó en silencio, permitiéndole desahogarse hasta que no quedaran lágrimas que derramar. Luego, con el temple que la caracterizaba, habló. «Maca, sé que esto duele. Sé que ahora quieres gritarle al mundo lo que te hizo, pero no es el momento. Tienes que ser inteligente. Lucas cree que puede jugar contigo porque te subestima. Pero tú eres más fuerte de lo que él imagina». Macarena asintió, todavía con los ojos enrojecidos. «¿Y qué hago? No puedo simplemente quedarme de brazos cruzados». «No lo harás», respondió Malena con seguridad. «Pero tampoco puedes actuar por impulso. Primero, piensa en protegerte. Asegúrate de que no pueda quitarte nada de lo que te pertenece. ¿Recuerdas ese acuerdo que firmaron antes de casarse?» Macarena parpadeó, confundida. «¿El prenupcial? Apenas me acuerdo de eso. Fue hace tanto tiempo, y en ese entonces Lucas no tenía nada». Malena sonrió. «Exacto. Por eso aceptó firmarlo. Pero si aún es válido, podría ser tu mejor arma. Es hora de consultar con un abogado, Maca. Tómate tu tiempo, respira y asegúrate de que todo esté a tu favor antes de hacer tu movimiento». Las palabras de Malena resonaron en la mente de Macarena mientras conducía de regreso a casa. Había algo profundamente liberador en el consejo de su hermana. Por primera vez, sentía que podía recuperar el control de la situación. Decidida a seguir el consejo, comenzó a investigar abogados especializados en divorcios y acuerdos prenupciales. Durante las semanas siguientes, Macarena llevó una doble vida. En casa, se esforzaba por mantener la apariencia de normalidad. Lucas seguía con su rutina de llegadas tarde y excusas, y Macarena, aunque cada gesto de él la enfurecía, se obligaba a sonreír y fingir que nada había cambiado. Por dentro, estaba trazando su plan. Su búsqueda la llevó a consultar con varios abogados, pero ninguno parecía ser la opción ideal. Algunos eran demasiado caros, otros no parecían lo suficientemente competentes y algunos simplemente no entendían la urgencia de su situación. Fue después de una recomendación de Malena que encontró a Carolina Rivas, una abogada conocida por su habilidad para manejar casos complejos de divorcio. La oficina de Carolina era sencilla pero elegante, un reflejo de la personalidad de su dueña. Macarena llegó a la cita con nerviosismo, pero Carolina la recibió con una sonrisa cálida que inmediatamente la tranquilizó. «Macarena, he revisado los detalles que me enviaste por correo», dijo Carolina mientras tomaba asiento frente a ella. «Y déjame decirte algo, tienes más control del que crees en esta situación». Macarena la miró con curiosidad. «¿A qué te refieres?» «Ese acuerdo prenupcial que mencionaste. Si todavía es válido, podemos usarlo para asegurarnos de que tu esposo no tenga forma de dañarte financieramente. Además, con las pruebas que tienes de su infidelidad, podríamos construir un caso sólido que respalde cualquier demanda de divorcio». Macarena sintió una mezcla de alivio y determinación.
¿Crees que podría asegurar los bienes a mi nombre? Quiero que todo esté en regla antes de confrontarlo. Carolina asintió. Es completamente posible. Vamos a revisar el acuerdo, verificar su vigencia y proceder con los trámites necesarios. También prepararé los documentos de divorcio para que, cuando estés lista, puedas dar el siguiente paso. Macarena dejó escapar un suspiro de alivio. Por primera vez desde que descubrió la traición, sentía que tenía una estrategia clara. Al revisar el acuerdo prenupcial, Carolina confirmó que seguía siendo válido. Lucas, en su ambición y arrogancia, aparentemente había olvidado el documento que había firmado hace 20 años, cuando apenas eran una joven pareja con sueños modestos. En el acuerdo, se estipulaba que en caso de infidelidad por parte de Lucas, Macarena tendría derecho a la mayoría de los bienes y activos adquiridos durante el matrimonio. Esto es oro puro, Macarena, dijo Carolina, sonriendo con satisfacción. Con este documento, podemos asegurarnos de que no solo salgas de este matrimonio con lo que te corresponde, sino con algo más, justicia. Macarena sintió una punzada de orgullo. Lucas la había subestimado, pero ahora tenía en sus manos la herramienta perfecta para devolverle el golpe. Durante las semanas siguientes, Macarena y Carolina trabajaron juntas para preparar todo. Mientras tanto, Macarena continuó disimulando su enojo en casa, actuando como si nada hubiera cambiado. Su paciencia era puesta a prueba constantemente, pero sabía que debía esperar el momento adecuado para ejecutar su plan. Cada vez que Lucas llegaba tarde o hacía un comentario despectivo, Macarena se recordaba a sí misma que la victoria estaba cerca. Con cada día que pasaba, su determinación crecía, y con la ayuda de Carolina, sentía que estaba recuperando el control de su vida. Los días habían pasado en silencio tenso en la mansión de los Díaz. Lucas seguía con su rutina de trabajo y reuniones, mientras Macarena mantenía la fachada de una esposa tranquila y ajena a todo. En realidad, cada día estaba más cerca de completar su plan, y con cada paso dado, sentía cómo recuperaba su dignidad y control sobre la situación. Las reuniones con Carolina, su abogada, habían dado fruto. El acuerdo prenupcial y las pruebas de la infidelidad de Lucas habían asegurado que los bienes quedaran bajo el control de Macarena. Ahora tenía en sus manos una herramienta poderosa, y solo necesitaba el momento adecuado para usarla. Ese momento llegaría pronto. Una tarde, mientras Macarena tomaba un té en la sala, Lucas entró en la casa con una sonrisa relajada. Se veía satisfecho, como si acabara de cerrar un trato importante. ¿Qué te tiene tan contento?, preguntó Macarena con una leve sonrisa, fingiendo curiosidad. Es solo trabajo. Lucas se encogió de hombros, pero su tono no podía ocultar el entusiasmo. Tengo un evento importante este viernes. Es una fiesta para nuestros socios más importantes. Será en el Hotel Mirador. Macarena levantó la mirada de su taza y observó a Lucas con interés. ¿Una fiesta? ¡Qué interesante! ¿Quieres que te acompañe? Lucas dudó por un momento, sorprendido por la propuesta. Sabía que Macarena no solía disfrutar de los eventos empresariales y en esta ocasión ya tenía otros planes, asistir con Pamela como su acompañante. Balbuceó, buscando una excusa creíble. No creo que sea necesario. Es un evento aburrido, nada especial. Solo charlas de negocios y discursos interminables. Macarena arqueó una ceja, disimulando su incredulidad. ¿Seguro? No me molestaría ir contigo. Podríamos aprovechar para pasar un rato juntos. Lucas se forzó a reír, agitando la mano como si la idea fuera absurda. No te preocupes, cariño. Además, las reservas de los asientos ya están hechas y pensé que no querrías asistir. Será mucho más cómodo para ti quedarte en casa. Macarena asintió lentamente, fingiendo aceptar su respuesta. Está bien. Supongo que tienes razón. No me interesa interrumpir tus negocios. Lucas se inclinó para darle un beso en la mejilla antes de subir las escaleras. Macarena esperó a escuchar la puerta de su despacho cerrarse antes de dejar caer la sonrisa fingida.
Había esperado esa mentira y ahora sabía que su plan debía ejecutarse esa misma noche. El viernes por la tarde, Lucas estaba de un humor inusualmente animado mientras se preparaba para la fiesta. Macarena lo observaba desde la puerta del dormitorio, fingiendo desinterés. «Vas muy elegante, ¿no?», comentó, estudiando su traje de diseñador y su corbata perfectamente anudada. «Es una ocasión importante», respondió Lucas mientras ajustaba los puños de su camisa. «Hay que causar buena impresión». «Claro, claro». «Diviértete», respondió Macarena con una sonrisa que ocultaba la tormenta que sentía por dentro. Cuando Lucas salió de la casa, Macarena subió rápidamente a su habitación y abrió el armario. Había elegido su atuendo días antes, un vestido negro ajustado, elegante y sofisticado, que combinaba perfectamente con tacones altos y joyas discretas pero deslumbrantes. Sabía que su aparición debía ser calculada, poderosa y devastadora. Mientras se maquillaba frente al espejo, recordó las palabras de Carolina: «Sé paciente. Hazlo en el momento adecuado, cuando no pueda negarlo ni escapar». Ese momento había llegado. El Hotel Mirador era uno de los más exclusivos de la ciudad y esa noche estaba iluminado como un castillo de cuentos de hadas. Autos de lujo se detenían en la entrada mientras los invitados, vestidos con sus mejores galas, desfilaban hacia el salón principal. Entre ellos, Lucas y Pamela. Él llevaba la misma sonrisa encantadora que usaba para conquistar clientes y cerrar tratos, mientras Pamela se aferraba a su brazo, deslumbrante en un vestido rojo que acentuaba su figura. Dentro del salón, la música suave y el tintineo de las copas llenaban el aire. Lucas presentaba a Pamela como una amiga cercana, y aunque algunas miradas curiosas se posaban en ellos, nadie hacía preguntas. Para Lucas, todo estaba bajo control. Pero esa ilusión estaba a punto de romperse. Un par de horas después de que comenzara el evento, la atención de los invitados se centró en la entrada principal del salón. Macarena apareció en el umbral, irradiando elegancia y confianza. Su vestido negro brillaba bajo las luces del salón, y su presencia imponente hizo que varios murmullos recorrieran la sala. Lucas, que estaba charlando con un grupo de socios, quedó petrificado al verla. Su rostro, que minutos antes reflejaba seguridad, se tornó pálido. Pamela, a su lado, notó el cambio inmediato. «¿Quién es ella?», preguntó Pamela, mirando a Macarena con curiosidad. Lucas no respondió. Su mente corría a mil por hora, tratando de entender cómo Macarena había llegado ahí. Macarena caminó hacia el centro del salón, saludando con gracia a algunos de los asistentes que la reconocían como la esposa de Lucas. Cada paso que daba estaba calculado. Sabía que Lucas no podría ignorarla frente a tanta gente. Finalmente, llegó hasta donde estaban Lucas y Pamela. Sus ojos se encontraron, y Macarena le dedicó una sonrisa serena. «Querido, qué coincidencia verte aquí», dijo con un tono neutral, pero cargado de significado. Lucas tragó saliva, tratando de recuperar la compostura. «Macarena, ¿qué estás haciendo aquí?». «Pensé que sería bueno acompañarte esta noche, ya que es un evento tan importante», respondió, mirando brevemente a Pamela. «Pero parece que ya tienes compañía». Pamela, incómoda, soltó el brazo de Lucas y retrocedió un paso. No era necesario ser un genio para entender la tensión en el aire. Antes de que Lucas pudiera inventar una excusa, un camarero pasó cerca con una bandeja de copas de champán. Macarena tomó una y levantó el vaso con elegancia. «Espero que estén disfrutando de la noche», dijo, dirigiéndose al grupo de personas que los rodeaban. «Seguro será una velada inolvidable». Sin decir más, Macarena se alejó hacia otra parte del salón, dejando a Lucas y Pamela paralizados. Los murmullos se intensificaron a su alrededor, y Lucas sintió que el control que tanto valoraba se le escapaba de las manos. Mientras Lucas trataba de calmar a Pamela y retomar la conversación con los asistentes, Macarena observaba desde la distancia. Sabía que había sembrado la primera semilla de duda entre los presentes y que Lucas ya no podía negar su presencia ni ocultar sus acciones. Esa noche apenas comenzaba, y Macarena estaba lista para hacer de ella un evento que nadie olvidaría. La fiesta empresarial estaba en su apogeo. Los invitados,
con copas de champán en la mano, conversaban animadamente mientras la música de fondo daba un toque sofisticado al ambiente. En una esquina del salón, Lucas sonreía y hablaba con un grupo de socios, fingiendo que todo estaba bajo control. Pamela, incómoda pero tratando de mantener la compostura, permanecía a su lado. Aunque ambos intentaban disimular, no podían ignorar la presencia de Macarena, quien se movía por el salón con la elegancia de una reina. Macarena había esperado pacientemente su momento. Sabía que la atención de todos estaría en el brindis, el punto culminante de la noche. Con una copa en la mano y una carpeta discretamente escondida en su bolso, se acercó al escenario donde un micrófono esperaba a ser usado. Cuando Macarena tomó el micrófono, el murmullo en el salón se desvaneció. Su presencia imponente y su porte sereno captaron de inmediato la atención de todos. Incluso Lucas, que en un principio trató de fingir desinterés, no pudo evitar sentirse inquieto. «Buenas noches a todos», comenzó Macarena con voz clara y firme. «Es un honor estar aquí esta noche, rodeada de personas tan exitosas y talentosas. Quiero aprovechar este momento para compartir una breve historia». Los asistentes, intrigados, guardaron silencio. Lucas frunció el ceño, intuyendo que algo no estaba bien. Hace muchos años, una joven mujer decidió apostar todo por el hombre que amaba. Lo apoyó en sus sueños, lo acompañó en sus fracasos y celebró con él cada pequeño logro. Juntos, construyeron algo maravilloso. Pero con el tiempo, ese hombre cambió. El éxito lo transformó en alguien arrogante, alguien que olvidó los valores que lo habían llevado hasta donde estaba. Lucas se removió incómodo en su lugar y Pamela empezó a lucir pálida. Las palabras de Macarena no mencionaban nombres, pero todos en el salón comenzaban a hacer conexiones. Este hombre, continuó Macarena, con una leve sonrisa, no solo dejó de valorar a la mujer que estuvo a su lado desde el principio, sino que también decidió burlarse de ella. Se rió de su lealtad, la menospreció y finalmente la traicionó de la manera más vil. Macarena hizo una pausa, observando cómo las miradas de los invitados se dirigían lentamente hacia Lucas y Pamela. La tensión en la sala era palpable. Al principio, esta mujer no quería creerlo. Pensaba que tal vez estaba equivocada, que todo era un malentendido. Pero cuando buscó respuestas, encontró la verdad, pruebas claras y contundentes de que el hombre al que había entregado su vida estaba compartiendo su lealtad con alguien más. Los susurros comenzaron a recorrer el salón. Macarena aprovechó el momento para sacar de su bolso una carpeta y colocarla sobre el atril. «Aquí», dijo, abriendo la carpeta, «están esas pruebas. Mensajes, fotos, recibos, todo lo necesario para confirmar la infidelidad. Pero no quiero que tomen mi palabra. Quiero que vean con sus propios ojos». Con un gesto, señaló al personal técnico del evento. Una pantalla detrás de ella se encendió, mostrando capturas de los mensajes entre Lucas y Pamela. Los textos eran inconfundibles, citas románticas, bromas crueles sobre Macarena y fotos de ellos juntos en restaurantes y hoteles. El salón quedó en completo silencio. Lucas, que hasta ese momento había intentado mantener la compostura, se levantó bruscamente. «Esto es un ataque personal», exclamó, tratando de recuperar el control de la situación. «No tienes derecho a hacer esto aquí». Macarena lo miró con calma, su voz serena pero firme. «¿No tengo derecho? ¿Después de todo lo que hiciste? Creo que tengo más derecho del que imaginas». Sin perder tiempo, Macarena sacó un segundo documento de la carpeta. «Pero esto no es todo», dijo, dirigiéndose a los invitados. «Antes de casarme con este hombre, firmamos un acuerdo prenupcial. En él se estipula que, en caso de infidelidad, yo tendría derecho a todos los bienes adquiridos durante nuestro matrimonio». Hizo una pausa para dejar que sus palabras calaran. «Y aquí están los documentos que lo confirman». Con un gesto, señaló a un grupo de personas que estaban entre los invitados. Eran sus abogados, que habían asistido al evento en silencio, preparados para actuar. Uno de ellos se acercó al escenario y presentó los papeles a los invitados más cercanos, dejando claro que todo estaba en orden legal. «Estos documentos», continuó Macarena, «transfieren inmediatamente todas las propiedades a mi nombre y sellan el divorcio entre Lucas y yo».
Lucas, visiblemente furioso, intentó tomar el micrófono. Esto es ridículo. No puedes hacer esto aquí. Pero antes de que pudiera continuar, Macarena lo interrumpió. Ya lo he hecho, Lucas. Tú tomaste tus decisiones y ahora enfrentas las consecuencias. Pensaste que podías subestimarme, que podías reírte de mí mientras vivías una doble vida. Pero subestimaste a la persona equivocada. Pamela, que había permanecido en silencio hasta ese momento, se levantó de su asiento con el rostro rojo de vergüenza. No sabía nada de esto, intentó decir, pero su voz se quebró. Sin esperar respuesta, salió corriendo del salón, dejando a Lucas solo frente a las miradas inquisitivas de los invitados. Algunos se levantaron para marcharse, mientras otros permanecían en sus lugares, demasiado impactados para moverse. Macarena dejó el micrófono en su lugar y caminó hacia la salida con la misma elegancia con la que había entrado. Antes de irse, se volvió hacia Lucas una última vez. Recuerda esto, Lucas, el éxito no te hace intocable. Y aquellos a quienes subestimas son, a menudo, los que tienen la última palabra. Con esas palabras, abandonó la fiesta, dejando a Lucas rodeado de sus socios, quienes ahora lo miraban con desprecio y desconcierto. El hombre que había construido su reputación como un empresario exitoso y encantador había quedado reducido a un hazmerreír en cuestión de minutos. A medida que Macarena se alejaba, algunos de los invitados comenzaron a comentar en voz baja. Las mujeres, en particular, intercambiaban miradas de admiración. Para ellas, Macarena no solo había expuesto a un hombre infiel, sino que también había demostrado que la inteligencia y la dignidad eran armas poderosas. «Es una mujer increíble», murmuró una de ellas. Hizo lo que muchas no se atreven a hacer. Otro invitado, un socio de Lucas, negó con la cabeza mientras veía al empresario desplomarse en su asiento. No sé cómo tendrá el valor de volver a la oficina después de esto. El salón, que antes rebosaba de música y risas, ahora era un espacio lleno de tensión y silencio. El golpe maestro de Macarena había cambiado todo, no solo para Lucas, sino también para quienes habían sido testigos de su venganza. La mañana después de la fiesta, la noticia de lo ocurrido se había extendido como un incendio incontrolable. Los periódicos locales y los sitios web de negocios no tardaron en publicar titulares sensacionalistas: el empresario Lucas Díaz humillado en público por su esposa o infidelidad y acuerdos prenupciales. El escándalo del año. En las redes sociales, los videos del discurso de Macarena se volvieron virales, y la frase «Mi mula cuida la casa» comenzó a aparecer en memes que ridiculizaban a Lucas. Lucas, acostumbrado a ser admirado y respetado, se convirtió en objeto de burla en cuestión de horas. Los socios con los que había trabajado durante años comenzaron a distanciarse, temerosos de que su reputación se viera afectada por su asociación con él. Las llamadas y correos que antes llenaban su agenda diaria se redujeron a nada. Incluso algunos empleados de su empresa, inspirados por la valentía de Macarena, comenzaron a cuestionar su liderazgo. El daño a su reputación no solo fue social, sino también financiero. Con la transferencia de propiedades y bienes en manos de Macarena, Lucas quedó con recursos limitados. Se vio obligado a mudarse a un pequeño departamento en las afueras de la ciudad, un lugar muy lejano a la opulencia de su antigua mansión. En las semanas siguientes, Lucas intentó reconstruir su vida, pero cada intento era un recordatorio de su caída. Sus errores y su arrogancia se habían convertido en un peso imposible de ignorar. En sus momentos de soledad, Lucas repasaba las decisiones que lo habían llevado hasta allí. Recordaba con amargura las palabras de Macarena, especialmente su advertencia final: «El éxito no te hace intocable». Había creído que podía subestimar las inconsecuencias y ahora vivía con el eco constante de su propia frase cruel: «Mi mula cuida la casa», que ahora representaba su mayor humillación. Pamela, por su parte, también enfrentó las consecuencias de sus decisiones. Después de huir avergonzada de la fiesta, trató de continuar con su vida en la ciudad, pero el escándalo la perseguía. Algunos de sus compañeros de trabajo comenzaron a distanciarse, y los rumores sobre su relación con Lucas se convirtieron en el tema principal de conversación en su círculo social. La humillación pública había sido demasiado para soportar. Finalmente, Pamela decidió abandonar la ciudad. Con el poco dinero que tenía, tomó un autobús hacia un lugar donde esperaba poder comenzar de nuevo. Durante el trayecto,
reflexionó sobre sus elecciones. Sabía que su ambición y su deseo de una vida fácil la habían llevado a involucrarse con Lucas, pero también entendía que había sido cómplice de su crueldad hacia Macarena. Aunque no podía deshacer el daño, estaba decidida a no repetir los mismos errores. Mientras Lucas y Pamela enfrentaban las consecuencias de sus actos, Macarena experimentaba un renacimiento personal y profesional. Con el control total de la empresa y los bienes familiares, decidió transformar su vida y dejar atrás el pasado. Su primer paso fue implementar cambios en la empresa, comenzando con la cultura laboral. Reunió al equipo directivo y expuso su visión, una compañía basada en el respeto, la transparencia y el trabajo en equipo. Durante años, esta empresa se construyó sobre la arrogancia y el ego de una sola persona, dijo durante una reunión. Pero a partir de ahora, será un lugar donde todos tengan la oportunidad de crecer y contribuir. Aquí no hay lugar para el abuso ni la falta de ética. Los empleados, que habían soportado años de un liderazgo autoritario bajo Lucas, recibieron con entusiasmo las palabras de Macarena. Bajo su dirección, la empresa floreció. Los resultados no solo se reflejaron en los números, sino también en la moral de los empleados, quienes finalmente sentían que formaban parte de algo significativo. El impacto de Macarena no se limitó a la empresa. Inspirada por su propia experiencia, decidió crear una fundación para apoyar a mujeres que habían enfrentado traiciones y abusos en sus relaciones. La fundación, llamada Renacer, ofrecía asesoramiento legal, apoyo emocional y talleres de empoderamiento personal. En una entrevista con un medio local, Macarena explicó su motivación. Mi historia no es única. Muchas mujeres pasan por situaciones similares, pero no siempre tienen los recursos o la fuerza para salir adelante. Quiero que sepan que no están solas y que siempre hay una manera de reconstruir sus vidas. La fundación rápidamente ganó reconocimiento y Macarena se convirtió en una figura pública admirada por su valentía y su capacidad de convertir el dolor en una fuerza transformadora. Recibió invitaciones para hablar en conferencias y eventos, donde compartía su historia y animaba a otros a encontrar su fortaleza interior. A pesar de los desafíos que enfrentó, Macarena encontró la paz en su nueva vida. Su rutina ya no estaba dictada por las expectativas de alguien más, sino por sus propios sueños y valores. Disfrutaba de las pequeñas cosas, las mañanas tranquilas en su nueva casa, los paseos al aire libre y las reuniones con su hermana Malena, quien había sido su roca durante los momentos más difíciles. En una de esas reuniones, mientras tomaban café en el jardín, Malena le dijo: «Estoy tan orgullosa de ti, Maca. Demostraste que la verdadera fuerza no está en el dinero ni en el poder, sino en la dignidad y la inteligencia emocional». Macarena sonrió, sintiéndose más ligera de lo que había sentido en años. Creo que, al final, todo se reduce a eso, dignidad. No puedo cambiar lo que pasó, pero sí puedo decidir cómo responder. Y decidí responder con fortaleza. Mientras tanto, Lucas seguía luchando por encontrar un propósito. Aunque intentaba proyectar una imagen de resiliencia, sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. La frase «mi mula cuida la casa» lo perseguía como un recordatorio constante de su arrogancia y su incapacidad para valorar lo que tenía. Los pocos amigos que le quedaban le ofrecían apoyo superficial, pero la mayoría lo había abandonado. Lucas había aprendido, demasiado tarde, que el éxito sin valores no es más que una ilusión. Había perdido no solo su reputación y su fortuna, sino también a la mujer que había sido su mayor aliada. Y aunque intentaba culpar a otros por su caída, en el fondo sabía que todo había sido resultado de sus propias decisiones. La historia de Macarena nos enseña que la verdadera fortaleza no radica en el dinero, el poder o la posición social, sino en la dignidad y la capacidad de enfrentar las adversidades con inteligencia y valentía. Durante años, Lucas creyó que su éxito lo hacía intocable, que podía subestimar a quienes lo rodeaban sin consecuencias. Pero su caída demostró una verdad ineludible: quienes desprecian y abusan de la confianza ajena terminan enfrentándose a su propia destrucción. Macarena, por otro lado, es el símbolo de la resiliencia y la justicia. A pesar del dolor y la traición, no dejó que las emociones nublaran su juicio. En lugar de sucumbir a la desesperación, usó su experiencia como un catalizador para el cambio. Demostró que incluso en los momentos más oscuros, es posible levantarse con fuerza y transformar el sufrimiento en un arma poderosa para la redención personal.
La frase que alguna vez Lucas pronunció con crueldad, "mi mula cuida la casa", se convirtió en su propio epitafio social, un recordatorio de que la arrogancia y el desprecio son caminos hacia el aislamiento y la ruina. Para Macarena, en cambio, esa humillación inicial fue el impulso para reivindicar su valor y reconstruir su vida sobre una base sólida de respeto, autenticidad y empatía. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia y por ser parte de nuestra comunidad. No olvides de suscribirte al canal y darle me gusta al video. Hasta luego.